ese tiempo. Hoy tenemos una palabra muy especial, está titulada Alaba y gózate con Dios. Alaba y gózate con Dios. Está en el Salmo capítulo 149, versículos 3 y 4. Salmo capítulo 149, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alaben su nombre con danza, con panderos y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Miren esta palabra tan hermosa, tan bella, en donde el Señor hermoseará a su pueblo con victoria, dicen algunas versiones, con salud, con salvación. Entonces vemos un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que solo nos dice alaben, alaben, alaben. Una forma hermosa de conectarnos con Dios. Así es. Damos gracias por la fidelidad de Dios y aprendamos algunos detalles de este Salmo 149, versículos 3 y 4. Este es un salmo de alabanza. La mayoría de salmos son salmos de alabanza y celebra la grandeza y la bondad de Dios. En su tiempo celebraron la grandeza y la bondad de Dios. En este tiempo, al día de hoy, nosotros también celebramos la grandeza y la bondad de Dios. O sea que esta palabra sigue vigente hasta nuestros días. Este salmo fue escrito en un tiempo de restauración. El Señor estaba restaurando a su pueblo, estaba restaurando a su rebaño. Así que, ¿en quién podemos conseguir nuestra restauración en cualquier momento que necesitemos ser restaurados? En nuestro Padre Celestial, en Jesucristo. También dice este salmo que refleja una profunda gratitud y alabanza a Dios. Nosotros siempre debemos tener una actitud de gratitud a Dios y alabanza. Debemos tener una actitud de gratitud a Dios y de alabanza, sin importar lo que estemos viviendo en el momento. No es que hoy me levanté con el banco lleno de dinero, hoy sí alabo al Señor. No, hoy estoy enfermo, hoy no alabo al Señor. Eso no tiene nada que ver con nuestra alabanza y adoración a Dios. Está totalmente blindada de cualquier situación o momento que estemos viviendo. Entonces este salmo nos invita a alabar a Dios, a tener una actitud de gratitud y gozarnos con la fidelidad de Dios y gozarnos con la salvación que Él nos da a través de Jesucristo. Entonces tenemos muchos motivos para alabar y gozarnos en Dios. Este salmo también nos enseña o manifiesta, ¿verdad?, que la música, cuando habla de la música y la alabanza, la música son los instrumentos que usamos para adorar a Dios. Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra exaltación, porque Él es un Dios, ¿verdad?, que nos ayuda, que nos sostiene, nos sustenta. Entonces también dice que debemos alabarle con esas alabanzas. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es el hablar con Dios, el hablar bien de Dios, hablar de Él, de su fidelidad, de su grandeza, de su poderío, de su majestad, de lo bueno que es Él. Así es. Entonces también nos muestra, ¿verdad?, que a través de este salmo, que la alabanza nos da esa relación íntima con el Señor, ¿verdad? Nos hace entrar en esa intimidad de Dios y su pueblo, porque cuando le alabamos, cuando le glorificamos, cuando le exaltamos, es el Rey de nuestra vida, es ese Dios todopoderoso, es ese majestuoso que merece toda adoración, que merece ser exaltado con nuestro corazón. Nos muestra también que la alabanza no se limita solo al templo. Muchas veces no, yo tengo que esperar estar en la casa de Dios para alabarle. Nada más
lo puedo alabar en su casa. No, nosotros podemos alabarle en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. No solo, como decía mi esposo, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, en ese momento debemos alabarle. En ese momento debemos exaltar su nombre. En ese momento debemos glorificarle. ¿Por qué? Porque Dios merece toda la exaltación. Dios merece toda la adoración de este mundo. Miren que cuando alabamos con gozo en nuestro corazón, Jehová Dios toma contentamiento con su pueblo. Él dice, hermoseará a sus humildes con salud, nos hermoseará con victoria, con salvación. Me gusta también cuando dice, Dios se deleita con su pueblo cuando le adora. ¿Por qué? Porque Él lo adornará de salvación. Nosotros somos ese pueblo llamado por Cristo, ese pueblo para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, para exaltarle en adoración. Así es. Entonces, alaba a Dios, gózate con Dios. Ese es el llamado de este salmo hoy. Salmo de alabanza, un salmo que nos invita a tener esa actitud de gratitud por la fidelidad de Dios hacia nosotros. No merecemos nada. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Entonces, esta palabra de hoy nos recuerda una verdad muy profunda y reconfortante. Y es que el Señor se deleita en su pueblo. El Señor se deleita en su pueblo. Yo soy deleite para mi Señor. Entonces, eso debe llenar mi vida, mi ser de gozo, de alegría, de gratitud, ser un motivo de alegría para mi Creador. Entonces, debo vivir para agradar a Dios, no para agradar al hombre. La palabra siempre me invita a que viva para agradar a Dios. Y ese pueblo, ese rebaño, ese ejército que el Señor tiene, esos hombres y mujeres que creen en Él, Él se goza con ellos, ese llamado que nos hizo a cada uno de nosotros. Él se goza con nuestra fe, se goza con nuestro arrepentimiento. Ahorita vamos a ver algo de eso. También dice que esta afirmación muestra el amor y el afecto que Dios tiene por nosotros. Yo creo que eso es algo que nunca debemos dudarlo. El amor y el afecto que Dios tiene por nosotros. Tan grande fue ese amor y tan grande fue ese afecto que envió a su Hijo a morir por nosotros, a su Hijo Jesucristo, a pagar por nuestros pecados, a reconciliarnos con Él. Fíjate lo que valemos para el Señor. Valemos la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. Así que en nosotros no puede existir ese momento en que yo soy el pobre gusanito pegado en la pared, como siempre les digo, que el Señor se olvidó de mí, que ya el Señor no me escucha. Nada de eso. Eso lo que hace es menguar nuestra fe y alejarnos de nuestro Señor. Y apagar nuestra alabanza. Y apagar nuestra alabanza. Nuestra alabanza siempre debe estar dispuesta, disponible para nuestro Señor. También dice que somos el deleite de Dios, somos el contentamiento de Dios. Tú y yo somos el deleite de Dios. Él se deleita en cada uno de nosotros. Somos obras, somos hechuras de Él, somos criaturas de Él, somos hijos de Dios. Amén. Tenemos el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos coherederos del reino, imagínate. Todo eso debe dar gozo a nuestra vida, todo eso debe fortalecernos. Y algo que nos recuerda este versículo de hoy del Salmo 149, versículos 3 y 4, es que la humildad es una virtud que Dios valora. Dios valora nuestra humildad. No te estoy hablando de humildad de dinero. No es que yo para ser humilde tengo que ser pobrecitos, arrastraditos, sin plata. No, Dios nos quiere ver bien, Dios nos quiere bendecir, nos quiere prósperos. Lo que tenemos que ser es buenos administradores de lo que el Señor nos da. Pero el Señor quiere cosas buenas para cada uno de nosotros. Entonces está hablando de humildad en cuanto a la actitud de cada uno de nosotros. Cómo nos comportamos con los demás, cómo les servimos. Acuérdate que la palabra dice, la Escritura dice que Dios al orgulloso lo mira ¿qué? De lejos. Entonces al altivo, al orgulloso lo mira de lejos. Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos de la altivez, del orgullo, de la prepotencia, porque primero no nos beneficia y segundo nos aparta del Señor y nos aparta de la alabanza, nos
aparta del gozo y el enemigo lo va a utilizar. Toda la oportunidad que le demos al enemigo para aprovecharse, la va a aprovechar. Entonces, debemos estar siempre gozosos en todo tiempo, como dice este salmo hoy, en una actitud de alabanza, de agradecimiento, de gozo por la fidelidad de Dios y por la salvación que nos regala. Cuando este versículo habla de nuestra humildad, es como decía mi esposo, no es esa humildad de ser pobre, es esa humildad de estar dispuesto a servir a Cristo, de estar para Él, de estar adorándole, de estar bendiciéndole, de estar glorificándole. Este versículo también nos exhorta a que actualmente, y nos confronta a que actualmente en este mundo se valora el orgullo, se valora la autoexaltación, actualmente la prepotencia. El mundo nos está mostrando que a esas personas así es la que el mundo está valorando. Pues Dios no valora a esas personas. Dios valora al humilde, al que le busca de verdad, al que le busca con todo corazón, al que le busca para adorarle, para exaltarle, porque sabe y reconoce que el único merecedor de gloria, de honra, de exaltación se llama nuestro Padre Celestial, su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces a Él es quien debemos adorar, a Él es quien debemos glorificar, no lo que el mundo nos está llenando nuestra cabeza. Tú tienes que darte cuenta, hoy en día el hombre quiere valerse por sí mismo, apoyarse en sus propias fuerzas. Hoy no debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Debemos saber que hay un Dios en los cielos, que si le clamamos, que si le pedimos, Él está dispuesto ahí para darnos lo que nosotros necesitamos. Otra cosa, si nos conviene, si va a ser de bendición para nuestra vida, si va a ser algo que nos va a separar de Él, Dios no lo va a permitir, porque Dios no nos quiere separados de Él. Dios nos quiere unidos con Él. Dios quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros. Dios quiere ser ese Dios que nos ve como esos hijos que le adoramos, que le bendecimos, que le glorificamos. Entonces siempre estemos dispuestos a adorar a Dios, a alabarle en todo tiempo, a glorificarle en todo tiempo, a tener en nuestra boca una alabanza de día, una alabanza en la tarde, una alabanza por la noche, acostarnos alabando y bendiciendo al Dios que nos da la vida, al Dios que nos sostiene, al Dios que nos sostiene. Si queremos crecer en la humildad, tenemos un ejemplo muy importante en las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro modelo a seguir. Hijo de Dios, y nunca tuvo altivez, ni prepotencia, ni orgullo en su corazón. Vino en obediencia, en humildad, a cumplir la tarea hasta llegar al final. Crucifixión y resurrección en su ministerio terrenal. Y nos dejó promesa de volver pronto, de venir pronto. Y cada día debemos anhelar esa venida de Cristo. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Esa es la mejor personificación de la humildad. A Él le aprendemos mucho. ¿Y cómo hacemos para aprender? Estudiando las Escrituras. Todas las Escrituras nos revelan a Jesucristo. Todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revelan a Jesucristo. ¿Queremos conocerlo? ¿Queremos tener una relación íntima con Él? Vayamos a la palabra. Vayamos a las Escrituras. Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Entonces, fíjate, una corta palabra pero poderosa. Nos muestra la humildad de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra la obediencia. Es muy importante también ser obediente a las instrucciones que el Señor nos da. Entonces, a mí me gusta que interactuemos. Te voy a lanzar una pregunta y ves pensando la respuesta. Ahorita colocamos la respuesta y vamos comparando con lo que yo tengo acá. La pregunta es, ¿qué alegra a Dios? ¿Qué alegra a Dios? ¿Con qué se deleita Dios de parte de nosotros? ¿Qué alegra a Dios? Ves pensando esa respuesta y ahorita comparamos. Y siguiendo con la enseñanza, vemos que Jesús es nuestro ejemplo perfecto de humildad y nos muestra que la verdadera grandeza viene a través del servicio y la obediencia a Dios. Servicio y obediencia a Dios. Ahí viene la verdadera grandeza para nosotros. Entonces, pidámosle a Dios cada día que tengamos esa obediencia para seguir sus instrucciones, esa obediencia para escuchar y la guía del Espíritu Santo también, esa obediencia para servirle como vimos unos viernes anteriores, hacer todo de buena gana, de corazón, como para Dios, como para el Señor, no como para los hombres. Entonces, que eso esté siempre ahí en nuestros corazones y crecer cada día en esa área, humildad, obediencia a Dios, servicio y lo importante de recibir la palabra es también tener la disposición de poderla aplicar a nuestra vida diaria. No es solamente ser oidores, sino hacedores. Entonces, veamos algunas aplicaciones de esta palabra de hoy, como por ejemplo, debo reconocer que soy deleite de Dios. Todos los días debo reconocer que soy deleite para mi Padre, que soy deleite para mi Dios. Entonces, vamos a seguir mirando qué aplicaciones tenemos. Cuando reconocemos que soy un deleite de Dios, es porque estamos en adoración con Él. Es porque le estamos adorando, es porque le estamos glorificando, es porque estamos con una alabanza ahí en nuestra boca en cualquier circunstancia que estemos viviendo o cualquier momento que estemos pasando. Les voy a compartir un testimonio acerca de cuando uno adora a Dios, Dios te trae esa paz, te trae esa tranquilidad, transforma tu vida. En momentos difíciles que estábamos pasando como esposos, antes de conocer al Señor, muchos saben que pasamos por momentos en donde estábamos pasando duelos de 2 hijos que habíamos perdido. Y cuando perdemos el segundo hijo, llena a mi vida o llega a mi vida ese deseo de alabarle a Dios. En medio de esa pérdida, no salían lágrimas, hasta yo misma me extrañaba. Yo decía, pero ¿por qué no tengo ganas de llorar, sino ganas de alabar al Señor? Y yo... y tenía a mi bebé ya muertecito en los brazos y yo quería era alabarle. Yo quería era seguir cantando alabanzas. Pero, y fíjense que yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando. Yo decía, ¿por qué quiero adorar a Dios? ¿Por qué de mi boca solo sale alabanza para el Rey? Y era porque Él estaba trabajando en mi vida. Él estaba transformando mi dolor en gozo. Él estaba llenando mi vida de alegría, de ese gozo que nadie me podía quitar ni nadie me podía robar. Porque en medio de mi tristeza, Él estaba siendo glorificado. Él estaba siendo exaltado. Hoy, que ya tengo mucho tiempo en el Evangelio, caminando con el Cristo, es que entiendo que en este momento mi guía era el Espíritu Santo de Dios, porque Él es nuestro Paracleto y Él es quien direcciona nuestras vidas. Y aunque no entendamos en el momento que estaba viviendo, yo no entendía por qué adoraba a Dios. Yo no entendía por qué de mi boca solo salía alabanza. Era porque Él estaba trabajando en mí. Él estaba trabajando en mi corazón.
Y aún en medio de esas alabanzas también estaba trabajando en mi esposo, estaba trabajando en mi familia, porque en medio del dolor Él estaba siendo exaltado, estaba siendo glorificado. De verdad que poner esta palabra en obra, hacerla viva en nuestras vidas, es fácil. Solo tienes que alabarle al Señor, solo tienes que glorificarle, solo tienes que disponerte para que Él ponga ese cántico nuevo, esa alegría de exaltarle en medio de una alabanza, en medio de una adoración. Es bonito manifestar desde tu corazón esas palabras tan hermosas en cánticos de alabanza al Rey, porque Él es el quien merece toda adoración, quien merece toda exaltación. Así podemos vivir una vida segura en Cristo Jesús, una vida en donde Él pueda deleitarse con nuestro corazón, porque Él inclina su mirada y dice: ahí están mis hijos, adorándome, bendiciéndome, no importando la situación que están viviendo, no importando el proceso que están pasando, ahí están mis hijos adorándome, exaltándome, porque Él es el único merecedor de exaltación. Así es, y cuando adoramos al Señor, sin importar las circunstancias, estamos confiando en que Él tiene el control de lo que estamos viviendo y estamos confiando en que en Él vamos a tener victoria. Entonces eso nos da a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder gozarnos en la alabanza con Él. Que otras personas de pronto no entenderán, pero nosotros en el Señor sí lo entendemos. Algo muy importante también en cuanto a la aplicación de esta palabra es que la humildad no es debilidad. Ser humilde no es ser débil. Al contrario, ser humilde es una virtud poderosa en el Señor, en las manos de Dios. Ser humilde es de testimonio para otras personas. No estar en prepotencia, no estar en orgullo, no estar en altivez. Eso es de testimonio. Estamos mostrando el amor de Cristo. Y así nos gozamos en el Señor en ese tiempo. También dice que la humildad es una fortaleza que Dios valora y recompensa. Mira que en el Salmo 149, versículos 3 y 4, dice que lo alabemos, dice que nos gocemos en la alabanza, y que dice al final que Él se deleita con los humildes y los corona con victoria. Otras versiones dicen con sanidad, con salud, otras versiones dicen con salvación. Entonces, recompensa tenemos en el Señor en cuanto a la humildad. ¿Será que nos conviene o no nos conviene? Claro que nos conviene ser humildes en el Señor y dar testimonios también de la humildad que Jesucristo nos enseñó a través de la Escritura, a través de su vida. Entonces, también esta palabra de hoy nos invita a confiar en que mi verdadera victoria, mi verdadera salvación viene de Dios, viene de Jesucristo. Eso debe darme a mí paz en mi corazón, debe fortalecer mi fe, debe fortalecer mi relación íntima con mi Padre Celestial. Entonces, es muy importante saber que mi verdadera victoria, mi verdadera salvación viene de Dios y su Hijo amado Jesucristo. Mi victoria no depende de mis habilidades o esfuerzos. No caigamos en el error de querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, porque como siempre les digo, terminamos cansados, enojados, apartados del Señor, molestos, airados. Entonces es mejor descansar en las fuerzas del Señor. Él dice: venid a mí los cansados y fatigados, y yo los haré descansar. Es la única manera que tenemos para que nuestras cargas se hagan más livianas, que no sea con nuestra fuerza, que todo lo que hagamos sea con la fuerza y la guía de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios, y con la guía de las Escrituras, con la guía de la palabra. Así que el Señor nos da ciertas enseñanzas que podemos poner en práctica cada día. De pronto para algunos es fácil, de pronto para otros es difícil, pero acuérdate que el Espíritu Santo está ahí, ¿qué? Para ayudarnos. El Espíritu Santo está para guiarnos. Tenemos que dejar que el Señor actúe a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras situaciones. Hay algo que es maravilloso, que nos habla este salmo,
Y es que cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos alabando a Dios, tenemos la seguridad de que soy amado por Él. También cuando en mi boca hay cántico de alabanza para Dios, Él llena mi corazón de gratitud y adoración para Él. Cuando tengo cántico en mi boca de alabanza, puedo seguir el ejemplo de Jesús, que fue humilde y fue obediente. Porque cuando nosotros somos obedientes a la palabra, podemos decir gracias, porque ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo para ser ejemplo de adoración. Él adoraba al Padre con su obediencia. Él adoraba al Padre con solo venir a este mundo por amor a nosotros y dar su vida en esa cruz. Así que yo creo que para nosotros es fácil la obediencia de adorarle, porque no tenemos que entregar nuestra vida como lo hizo Jesús. Tenemos simplemente que adorarle con las alabanzas. Abrir nuestra boca y nuestro corazón para adorarle, para exaltarle. Así que sabemos que cuando hay alabanza en nuestra boca, tenemos victoria en Cristo Jesús. Cuando hay alabanza en nuestra boca, tenemos salud en Cristo Jesús. Cuando hay alabanza en nuestra boca, tenemos salvación en Cristo Jesús. Entonces, complementemos nuestra intimidad de oración con Dios con alabanza, porque Él es el único merecedor de adoración y exaltación. Cuando alabamos y nos gozamos en el Señor, estamos en fe, creyendo que estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios y bajo los propósitos de Dios. Eso nos da a nosotros esa paz que necesitamos, y esa paz que tenemos nos da para alabar al Señor y para gozarnos en todo tiempo, iglesia, en todo tiempo, en todo lugar. La hora es y el tiempo ha llegado en que el Señor busca que adoradores en espíritu y en verdad. Y para adorar en espíritu y en verdad tiene que morar en nosotros el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos guíe a través de su Espíritu y podamos gozarnos en tiempos difíciles, aunque el mundo no lo entienda, el mundo que está apartado de Dios no lo entienda, nosotros sí lo vamos a entender. Quizás el mundo vea a alguien con un diagnóstico supremamente adverso ante los ojos del hombre, pero ve a esa persona tranquila, como siempre digo yo en ese ejemplo, ve a esa persona tranquila, duerme tranquila, no se ve angustiada, no se ve preocupada, se ve reposada. La gente dice, bueno, con un diagnóstico tan adverso y esa persona está como si nada estuviera pasando. Eso es un testimonio hermoso de gozo, de alabanza a Dios y de esperar en Él. Y de fe. Y de fe, sí.